El ritmo de la bolsa. Mercado abierto con Laura Blanco. Quedan muy poquitos días para que acabemos el ejercicio 2017. A falta de tener los datos del mes de diciembre, un dato nos evidencia cómo aumenta la inversión en empresas tecnológicas en nuestro país. Ha aumentado en los 11 meses de los que tenemos datos de 2017 un 40% respecto a 2016. Bueno, estamos hablando de inversión en empresas tecnológicas. Entiendo que con estas cifras estamos hablando de startups. En muchas ocasiones oímos esas expresiones de se ha levantado una ronda de financiación en tal o cual startup brutal. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? Porque una empresa invierte en otra compañía tecnológica, cómo se levanta una ronda de financiación, cómo se hace para levantar la cantidad que queremos en una ronda de financiación. Para explicar todo esto le hemos pedido a Oliver von Schiller de Atanlo que nos acompañe, que nos dedique unos minutos de su tiempo en Capital Radio. Oliver, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Laura. No sé si lo primero que tenemos que hacer es definir eso de startup, ¿no? Porque hablamos de inversión en empresa tecnológica, siempre estamos hablando de una startup, ¿o qué matiz deberemos realizar? No, bueno, ni siquiera el requisito tecnológico es imprescindible, sí que suelen tener un alto componente tecnológico innovador, pero sobre todo es una empresa de reciente creación y que está en una expansión muy rápida. Hay muchas startups en España. Lo pregunto, entiendo que en relación a Estados Unidos habrá muchísimas menos, pero no sé cómo estamos en relación a otros países de Europa. Pienso en Reino Unido, pienso en una Alemania. Pues en cuanto al número en general, sobre todo con los datos que estabas comentando anteriormente, el crecimiento está siendo muy importante y en número más o menos estamos en acorde al resto de nuestros países de nuestro entorno. Pero en cuanto al tamaño, realmente estamos todavía un poco lejos, sí que se va recuperando terreno, pero nuestras startups, digamos que tienen un tamaño inferior a las startups competidoras en el Reino Unido o en Alemania o en Francia. A ver, esto de levantar rondas, ¿no? de financiación en las startups es clave para ellas, para poder seguir creciendo, tener la financiación adecuada en un momento dado. Pero yo no sé si ese menor tamaño en relación a otros países en Europa determina también que sus rondas de financiación, cuando levantan capitales, esas rondas no sean tan elevadas o de tanta cuantía como en otros países. ¿Están bien organizadas las startups desde el punto de vista financiero aquí? Se puede decir que también están mejorando, igual que todo el ecosistema, ¿no? Lo que llamamos ecosistema es un poco el entorno de inversores, redes, aceleradoras, startups, etcétera. Pero realmente con la escasez de recursos, comparativamente, el equipo al que pueden acceder estas startups y el asesoramiento especializado al que pueden acceder, pues es inferior, ¿no? Aquí hay muchísimos aspectos que tener en cuenta. Desde un lado, digamos, por ejemplo, meramente de recursos, hay que tener en cuenta que una startup, sus prioridades son principalmente el marketing y la tecnología. Entonces, lo que quiere gastar en servicios comunes, o sea, en dirección, en administración, en director financiero, etcétera, pues es escaso, ¿no? Y realmente, al no ser su foco, pues puede invertir poco en ello. Luego, por otro lado, al estar menos desarrollado nuestro ecosistema, por ejemplo, fórmulas de retribución variable tipo phantom options o opciones sobre acciones, etcétera, con las que puedes un poco sumar a tu startup un equipo pues potente y tanto en número como en calidad, en España todavía no están realmente muy aceptadas y hace que, bueno, pues que tengas que empezar con muy poquitos recursos humanos tu empresa, ¿no? Pero es como si estuvieran en pañales todavía, ¿no? Desde un punto de vista de organización financiera, ¿o qué? Está habiendo ya algunos casos emblemáticos, ¿no? Todo el mundo conoce en general Wallapop o Cabify o empresas de este tipo, pero es verdad que son empresas que, bueno, del mismo modo que las famosas startups en Estados Unidos que empiezan en un garaje, pues aquí empiezan en incubadoras o empiezan en sitios mínimos, empieza el fundador haciendo de todo y solamente cuando ve las orejas al lobo en forma de un expediente de Hacienda o de Seguridad Social o en forma de un requisito de alguna ronda de financiación en los cuales los inversores le martirizan a base de solicitarle información y le toca viajar, etcétera, se da cuenta un poco de lo importante que es la administración, ¿no? Ya, porque, por ejemplo, cuando se realizan las primeras captaciones de capital, ¿no? Ahí es cuando hablamos de capital semilla, entiendo, ¿no? En los primeros miles de euros que ayudan a poner, a sacar el negocio, ahí se hace con una visión profesional, entonces, ¿o no? Cada vez más profesional, hasta ahora no se había hecho de una manera profesional, es una tendencia totalmente creciente. Sí que es verdad que en España, volviendo otra vez a la escasez de recursos, una ronda semilla, a lo mejor aquí serían unos 100.000 euros,
mientras que en países tipo Estados Unidos pues a lo mejor es de 1 millón de euros y en otros países de la Unión Europea son varios cientos de miles, ¿no? Entonces, en ese caso, la capacidad del propio emprendedor o de los fundadores de plantear algo de una manera muy profesional y luego de hacer reporting a sus inversores, seguimiento, planteamientos estratégicos, planes tácticos, controles, etcétera, KPIs, los famosos KPIs, pues es muy limitada, ¿no? Entendemos entonces que sí que las startups españolas tienen que ponerse a trabajar en esa línea. Tampoco sé cómo está funcionando el mercado, si podemos sacar una radiografía, una fotografía de cómo está el ámbito de la financiación a startups en España. ¿Te refieres aparte del volumen, te refieres a un poco sí, todo lo que hay? El perfil del inversor, qué quiere, cuánto pone, cuándo lo quiere rescatar? Si también es muy exigente, ¿no? Porque entiendo que si a lo mejor la startup todavía no está a lo mejor profesionalizada, pongo la palabra entre comillas, como lo puede estar desde un punto de vista financiero, como lo está la estadounidense, por ejemplo, pues a lo mejor el inversor que en un momento dado opta por poner su capital en una startup tampoco es tan exigente, o sí que lo es. ¿Cómo estamos ahí? A ver. Sí, es interesante porque realmente la evolución quizás ha sido análoga a la del resto del mercado, ¿no? O sea, realmente el universo de los inversores ha crecido muchísimo en los últimos años. Eso ha hecho que probablemente la aversión al riesgo sea un poquito inferior, pero entonces los emprendedores más potentes que montan las startups de manera más profesional pueden, digamos, elegir mejor quiénes son sus inversores, ¿no? Pero la realidad también es que muchísima más gente ha entrado en el mercado porque son emprendedores y bueno, se les ha vendido un poco una manera de progresar, etcétera. Y hay también muchísima gente nueva que está entrando en el mercado, no tan preparada, etcétera, que en cierto modo adolecen y se sorprenden mucho cuando les exigen determinadas cosas, no solo ya un plan de negocio, sino un poco cómo está montada por dentro una startup, ¿no? El famoso proceso de due diligence o de análisis de un inversor, muchísimas startups no están preparadas para entonces, es algo que se plantean día a día. O sea, realmente cuando llega ese momento, pues resulta que se tienen que poner a generar toda esa documentación casi... Sí, a lo mejor estaba más pensando en su negocio, ¿no? Lo que usted nos decía antes, más pensando en su negocio, la parte tecnológica o la parte de marketing y no tanto en la parte financiera, aunque sea imprescindible, ¿no? Sin duda, sin duda. O sea, realmente la startup que realmente aspira a jugar en esas ligas en las que las startups un poco se las están jugando, pues como ejemplos como les decíamos antes, como Cabify, Wallapop, etcétera, realmente son startups que tienen que ser muy conscientes de sus requisitos de capital, tienen que tener un plan de expansión perfectamente estipulado, tienen que tener un plan de reporting a los inversores perfectamente estipulado, tienen que ser capaces de pasar auditorías, tienen que en general tener muy controladas sus operaciones, ¿no? Y es verdad que una startup no lo puede hacer desde un principio, pero se debe plantear qué necesita en cada una de esas fases para poder estar al día, ¿no? Si no, puede fracasar en cualquiera de ellas y no pasar a la siguiente ronda. Claro, lo que me estoy preguntando ahora es si los nuevos jóvenes que están saliendo de la formación en escuelas de negocios, en las universidades, desde un punto de vista financiero, ¿no? Estoy pensando, en mi época, pues estudiaba económicas o se estudiaba empresariales. Bueno, pues quien ahora tiene ese perfil está preparado para estar al frente de la división financiera de una startup y negociar y exponer lo que le puede pedir un inversor. En muy poquitos casos y realmente se vuelven personas muy cotizadas. Como comentábamos antes, en muchísimas startups el CEO actúa también de director financiero, CFO, y de todo tipo de cosas, ventas y de lo que haga falta, ¿no? Pero una vez que la startup crece, en general las startups tienen que incorporar ese perfil financiero, ¿no? Y realmente los únicos buenos que hay o los pocos buenos que hay pues están muy muy cotizados y por lo tanto se eligen a qué startup van, ¿no? Y luego a posteriori lo que han ido surgiendo es una serie de personas, autónomos, etcétera, pues unos más preparados y otros, y empresas como la nuestra, que lo que intentan es dar un servicio como externos, pero poder suministrar a esos fundadores, esos directivos, de las mismas herramientas que podrían tener con un director financiero interno, de acuerdo a lo que requieren en cada momento, ¿no? Hay startups que requieren un apoyo total en las rondas, hay startups que solo necesitan tener un control muy bueno de sus KPIs, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, igual que una empresa contrata a un departamento de marketing, a un departamento de comunicación, bueno, quizás el oyente además lo va a entender muy bien con eso de contratar a una empresa para que haga una campaña de publicidad, ¿no? Se contrata para un trabajo exactamente y luego ya está, esto también ya se está trabajando en el ámbito financiero. Así es, se está desarrollando mucho el mercado, realmente hay una escasez de talento como en tantos ámbitos y por lo tanto hay una necesidad clara de las empresas de recibir un asesoramiento avanzado y exactamente para lo que necesitan. Al final la tendencia
tanto que sea una startup, una pyme o una gran empresa, es a la internacionalización, a la flexibilización, etcétera. Y empresas como Adam Law, en este caso, pues lo que aportan es soluciones para lo que necesitan estas empresas. Bueno, es una firma especializada, Adam Law, en el asesoramiento a startups y fondos. Profesor, además, Oliver von Schiller, del máster MEFI de la UNED para trabajos fin de máster. Oliver von Schiller, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Gracias a vosotros. Mercado Abierto, con Laura Blanco. ¿Quiere operar en mercados internacionales?